¿Aló? Amén. La palabra del Señor dice así: guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rephidim. Y uno Moisés a Josué, después Abraham y e hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando pasaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré todo en la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Todos el 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el pueblo de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén, hermano. Vamos a estar pasando con la enseñanza de esta noche. Sí, ok. Buenas noches, hermano, Dios te bendiga. Amén. Vamos a. Aquí, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, de algo que sucede con el pueblo de Israel, hermanos, y le puse por título: sostengan al siervo del Señor. Y vemos, hermanos, que en la Biblia está sucediendo algo que yo quería mostrar, hermanos, al pueblo de Dios, ¿sí? Hay una enseñanza muy importante, hermanos, y si usted nota, esta actividad no se repite. En otras guerras, hermanos, no se usa la vara, no sube Moisés, no está Aarón y Hur, solamente fue esta batalla, pero hay una hermosa enseñanza con esto, y yo presumo, hermanos, que no se siguió haciendo por ciertas cosas que vamos a aprender en esta noche, hermanos. Vamos a orar para pedir a Dios y así poder estar atentos al mensaje. Venga, aprovecho, hermanos, para que usted pueda revisar su teléfono, ponerlo en silencio, hermanos, no puede interferir, y tener un tiempo de adorar, hermanos, escuchar la palabra de Dios, es adorar al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche, Dios. Yo suplico, Padre, que por favor me pueda usar. Siempre reconozco, Señor, que al estar aquí es difícil, Señor, porque no soy digno. Ayúdame, Señor. Dame la fuerza, dame palabras que sean de ti, no de mi pensamiento, Señor, y que sobre todas las cosas, mi Dios, que tu pueblo sea bendecido con tu palabra y que pueda tomar por obra lo que usted quiere enseñarnos en esta noche, Señor. Dame en tus manos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. De tomar asiento, hermanos, por favor. Vemos entonces, hermanos, quisiera, hermanos, hablar de algo importante. En el versículo 17, el versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rephidim. Lo primero que vamos a aprender, hermanos, es que era
la primera, hermano, escuchen bien esto, la primera guerra de un pueblo que no era un pueblo de guerra. Es decir, este pueblo había salido de la esclavitud. Cuando estos esclavos tomaban espadas y armaban como una especie de revolución o algo así, yo estoy seguro que le hubiesen quitado la vida, porque lo que estaba sucediendo por largo tiempo es que Egipto, hermanos, estaba oprimiendo, ¿verdad? Estaba esclavizando al pueblo de Dios, pero no les permitía por nada del mundo tener armamento, tener fuerzas para poder defenderse. De hecho, a ellos les convenía tenerlos desnutridos, tenerlos con pocas fuerzas, mucho menos tener armamentos. Entonces, sale de allí, el Señor los saca, hermano, de una manera maravillosa. Ellos no pelearon para nada. De hecho, ellos estaban ahí entre la orilla del mar, asustados y deseando hasta la muerte. Y aún así Dios les abre el mar y andan, hermanos, pero ellos no eran gente de guerra. Ahora, hermanos, era su primera guerra. Era la primera que ellos iban a enfrentar con un pueblo que estoy seguro que sí estaba bien preparado, que no era esclavizado, que tenía armas, que tenía práctica, que tenía experiencia con otras guerras, y se viene a enfrentar a ellos. ¡Qué tremendo! Su primera guerra. Y en su primera guerra Dios quería mostrar algo maravilloso para nosotros, hermanos. Porque no tan solo al pueblo, sino eso estaba allí, hermanos, y se mantuvo por tantos años para que llegase a nuestras vidas y aprendiera. Amén. Entonces, por eso, mi querido hermano, era la primera batalla. Pero algo maravilloso, mira lo que dice la Biblia, hermano. Dice: y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Y, escuchen bien esto, hermano, y la vara de Dios en mi mano. Yo quiero que entendamos, hermano, que siempre Moisés reconocía, hermano, que la batalla tenía que estar Dios presente, porque no decía que era la vara de Moisés. El que tenía la vara, el que siempre la usaba, el que la lanzaba y se convertía en culebra, florecía, hacía cualquier cosa, hermano. Moisés para mí, pero siempre Moisés reconoció que la vara, hermanos, es en Dios, que el poder está en Dios, que si él iba con esa vara, decía: yo necesito que Dios esté presente en esta guerra. Ahora, algo maravilloso que enseña la Biblia, hermanos, algo tan hermoso, es que mira, dice la Biblia que dice Moisés a Josué: necesito que escojas hombres y salgas a la batalla. Hay unos hermanos que van a pelear. Hay uno que directamente les toca pelear. Y aquí te quiero hablar, hermanos, del misionero. El misionero, hermanos, va por aquellas almas. Tenemos que amar las almas, amén, hermano. Y así nosotros, cuando vamos a predicar también, hermanos, como iglesia, vamos a pelear, hermanos, a buscar esas almas. No podemos permitir que haya muertes de almas, sino al contrario, que cada vez el enemigo quiere matar almas, quiere llevar almas al infierno, quiere dar esa muerte que significa separación de Dios y que todos vayan al infierno. Pero nosotros, hermanos, debemos comprender que Dios quiere, hermanos, que más bien muchas almas sean rescatadas y que en cada pelea haya victoria y no derrota. Amén, hermano. Pero no tan solo había un pueblo que iba a pelear. Hermano, quiero que entienda que eso es una ilustración de la iglesia. ¿Por qué? Porque unos iban a pelear, pero era necesario, dice la Biblia, ¿verdad? Y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, hermano. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba la mano, hermanos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermano, hay tres cualidades que vamos a aprender fuera de los puntos, ¿no? Las tres cualidades son cruciales en la iglesia. Le explico por qué. Y en la obra de Dios. Había un pueblo que iba directamente a la batalla,
con sus armamentos a pelear, a poner frente, hermanos. Pero había otro que yo quiero explicarle algo, hermano. Lo que hacía Moisés, subiendo a la cumbre, a lo más alto, y levantando las manos con la vara, era clamar a Dios. Ese es el significado de la oración. Unos fueron a pelear y era necesario que otros oraran. Hermano, las peleas, las batallas se ganan de rodillas. Las grandes peleas, cualquier batalla es de rodillas que se gana. A Moisés lo sabía. Moisés dijo, mira, mientras tú estás peleando aquí es necesario clamar a Dios. Y decía, hermano, que él, mientras tenía sus manos en adoración, levantada, sosteniendo la vara de Dios, prevalecía en la guerra. Por eso es importante las oraciones por la obra misionera, por las almas, por la iglesia. Amén, hermano. Pero no tan solo eso. Estaba uno que iban a pelear. Estaban otros que necesitaban la oración, el clamar a Dios, y que Dios diera la oración para que pudieran prestarle, pero también estaban unos que apoyaban. Estaba allí viendo, verdad, que se bajaba la mano, había pérdida, había derrota, era necesario que la tuviera arriba. Y hermanos, en la iglesia, unos oran, otros van a la batalla y otros apoyan. Era necesario que un Villarón estuvieran allí, uno del lado del otro, ayudando y sosteniendo esas manos. Pero qué importante, hermanos, que lo llevemos a este tiempo. Cuando uno va a la pelea, a la batalla por las almas, la iglesia no está clamando por aquellos que van. Pero también, hermanos, otros tienen que estar apoyando y sosteniendo esas manos para que continúe allí y la victoria se pueda dar. Amén. Qué tremendo mensaje, hermano, pero estamos viendo que pareciera que pasar por alto. No, hermanos, algo tan maravilloso que Dios estaba mostrando de esta manera. Y es una ilustración de la obra misionera. Es una ilustración de la iglesia. Hermano, hay muchos que no pueden ir a ganar almas, pero se necesita. Y perdón, hermano, yo quiero que sea maduro esta noche. Yo quiero que sea maduro esta noche. La obra de Dios, y creo que se lo diga de esta manera, se hace con dinero. Oh, Dios es dueño del oro y de la plata. Sí, Él te la da a ti para que tú apoyes la obra misionera, para que tú apoyes la obra de Dios. Aún en tu iglesia hay gente que todavía tiene tiempo, no sabe lo que es el mal. Es tacaño, es esquino, y con esa mala, absurda idea de que le están robando cuando nunca dan, más bien le dan. No ofrenda, no da misiones, no diezma y espera que Dios le bendiga. Eso no entra en ningún lado, porque cuando dice la Biblia que cuando usted da y se da lleno los mozos, o sea, trae abundancia. Cuando dice el Señor, probadme, me ha robado el hombre. Cuando dice todavía Pablo que espera recoger ofrendas de la iglesia, hermano, qué importante es que entendamos que hay que apoyar la obra de Dios. Piense en su iglesia, bien sea allá, hermanos, en la obra misionera. Alguien tiene que ir, tenemos que dar, hermano. Hay gente que roba a Dios, hermano. Mire, hay gente que dice, no, tenemos que darle el sueldo. Y agarra todo el tiempo bono y el bono y el bono, y no diezma del bono. Es un ladrón, porque esa bendición viene de Dios. Y no diezma con los bonos. Porque en este país la gente vive de más de bonos. Vive de ofrendas de afuera para adentro y no diezma. No diezma. No, hermanos, yo quiero hablarle de corazón sincero, de que de verdad eso es un mensaje donde y la oración, por cierto, hermano, la oración te hace responder a Dios. Te escucho, te vuelvo a decir, hermano, la oración te hace responder a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, hermano, tú oras, porque las almas lleguen a la iglesia. Señor, que las almas lleguen a la iglesia. Señor, las almas, y tú oras y las almas lleguen a la iglesia. Estoy por seguro que tú vas a hacer algo porque las almas lleguen a la iglesia. Porque Dios va a cargar primeramente tu corazón. Porque lo primero que te va a decir Dios es, ¿por qué oras tanto por almas para la iglesia y no traes almas a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque estoy orando por las almas de la iglesia. Queremos que nuestros familiares sean salvos, pero ni siquiera le pedimos a Dios por la salvación de esas almas. Hermanos, es tan clave que uno vaya a pelear. También es clave
oren y otros, hermanos, que apoyen. Ese es el mensaje que está dando aquí. Todo el mundo, escúchame bien, hermano, todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, debería apoyar la obra misionera. Escúchame bien, hermano, todo. Aquí usted ve que algunos estaban, no sé, escondidos en un lago. Usted ve que en esta historia algunos, bueno, se les olvidó ir. No, hermano, unos iban a pelear, otros iban a orar y otros iban a apoyar. Aquí no hay el que viene a sentarse y a hacer nada. No, ese no está en el pueblo. Ese no está en el pueblo, hermano. Amén, hermano. Amén. Algo tenemos que hacer para la obra de Dios. Ahora, tan importante, hermano, que esta es mi deducción, hermano. Esto no está en la Biblia. Esto es mi deducción. Porque hay varios acontecimientos más adelante que me hacen entender, y quizás un poquito atrás también, que me hacen entender que por esto no se sigue haciendo el ejemplo de la vara. Porque ¿sabe cuál es el problema de la humanidad? La idolatría. Aún teniendo a Dios, hermanos, si era necesario que en cada batalla tuviera que subir a Moisés a un lugar y levantar la vara, mira, hasta el día de los que estuvieran matando por esa vara. La Biblia dice, hermano, que nomás se descuidaron, hicieron un becerro para adorar. La Biblia dice, hermano, que Gedeón, que cuando Dios lo usó como juez, él mandó a hacer, hermano, quitó prendas a la gente, hizo un efod, un traje, hermano, para que la gente adorara, y la gente se hundió, hermanos, terriblemente en la idolatría, y su familia sufrió grandes consecuencias. Yo creo que Satanás sabía eso. Y Satanás, hermano, peleó, dice la Biblia, con el ángel, ¿verdad? Con los huesos de Moisés, porque todavía estuviéramos cargando el enfermo aquí de Moisés, por tal de que nos ayudara. Así somos, hermanos, lamentablemente. Y por eso yo creo que Dios dijo, yo quiero dar una enseñanza aquí, y de hecho dice, escríbelo en los libros, de que haya memoria de eso, pero no lo sigan haciendo porque van a matarse por la banda. Van a creer que la pelea es solamente de esta manera, no, hermano. Dios siempre va a ser exaltado. Dios siempre va a ser, hermanos, de una manera que entendamos que Él es el que da siempre la victoria. Amén. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo podamos entonces a entender que hay que levantar esa vara. Hay que estar adorando, hay que estar exaltando a Dios en la pelea, en la batalla, en Dios teniendo siempre el control, el significado, y el pueblo, yo me imagino mirando y en la plena batalla, mirando y dándose cuenta, hermano, que si bajaba la vara, si Dios no estaba en control, si la gente no está adorando, si la gente no está orando, hermano, no hay victoria. Por eso, hermano, tenemos que entender, dice el versículo 10. Vaya conmigo, hermano, al versículo 10. Dice, e hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hermano, la realidad es que debemos entender como cristianos que hay una guerra espiritual. Y hermanos, no podemos debilitarnos, sino que más bien tomar las herramientas que nos están enseñando aquí para tener la victoria. Yo considero, hermano, que cuando invertimos, por cierto, en nuestra iglesia, cuando damos dinero a que cada vez hagamos más cosas para Dios, ¿me está escuchando, hermano? Hay victoria. Invierta, hermano, perdón, lo digo para mañana, invierta en campamento. No es regalado, no es gratis, sino que es sabroso cuando usted hace lo posible por invertir en algo que va a edificar y fortalecer la iglesia. Invierta en las conferencias, ayude, hermanos. Allí estaba yo pensando, bueno, la semana que viene en esa conferencia tenemos que venir a limpiar, tenemos que decorar, tenemos que, ¿verdad?, tener todas las cosas aquí. Es gasto, es tiempo, es, ¿verdad?, esfuerzos. Hermanos, eso es invertir en la obra de Dios para que ese día Dios sea glorificado y el joven sea fortalecido. El día de esta semana no es porque
estoy aburrido. No, hermano, cuánta necesidad tienen las damas de estar fortalecidas en el Señor. Cuánta necesidad los caballeros, sí o no, los caballeros que están aquí. Cuánto nos fortaleció el Señor en el campamento. Cuánto nos fortaleció el Señor en la conferencia. ¿Por qué, hermano? Cuánto nos fortalece venir a la casa del Señor y escuchar de su palabra. Por eso, mi querido hermano, es necesario comprender que esta es una guerra, pero nosotros, si vamos a la batalla, si oramos y, hermanos, si apoyamos, grande victoria vamos a ganar el Señor, grandes victorias. Pero si no hacemos eso, si no va nadie a pelear, no hay victoria, hay grandes penas. Pero si no hay gente orando y clamando a Dios vivo, no hay victoria. Si no vemos, si no hay gente apoyando, hermanos, dando a la obra de Dios, hermanos, no hay victoria. Por eso, hermanos, es importante cada una de las fases y todos deberíamos estar involucrados en ella. Nadie puede hacer ajeno a esta responsabilidad como pueblo de Dios, hermanos. Es importante comprenderlo. Ahora, mis queridos hermanos, versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Oh, hermano, es importante, es necesario mantener esas manos arriba. Es necesario, y no somos de los que estamos allí con la mano y la mano. No, hermano, te estoy hablando de la adoración, te estoy hablando de clamar a Dios. Es necesario que haya manos alzadas clamando al Señor para que el Señor pueda responder las oraciones. Versículo 12 dice: y las manos de Moisés se cansaron. Y las manos de Moisés se cansaron. Yo quiero decirte algo, hermano. Si usted, escúcheme bien, si usted se ha cansado de la vida cristiana, no teniendo la responsabilidad de aquellos que van directamente a la batalla, ¿cuánto más se cansaría? Si usted que no se despega de la comodidad de su ciudad y de su casa, y otros que van y dejan todo y tienen que ir a batallar y no saben qué va a suceder, y tienen grandes pérdidas, hermanos, tienen grandes luchas en la familia, muchas veces hay debilidades, hay muchas necesidades, hermanos, pero siguen allí en la batalla, hermanos. Por eso es tan importante comprender que las manos se cansan, hermanos. La gente se cansa de tanto y pelear, y, hermanos, vamos a hacer, hermanos, si la gente no responde, o si responde a las penas, o algunos son los que responden. No, hermanos, era el pueblo de Dios unido, era el pueblo de Dios peleando, era el pueblo de Dios orando, y era el pueblo de Dios unido con un mismo sentir de buscar las almas, de verdad que la iglesia crezca, que el Señor añada, que evitemos al enemigo esas almas que van al infierno. Pero, hermanos, tiene que haber seriedad en esto. Hermanos, tiene que haber de verdad un interés, estar de verdad bien serio con nuestra responsabilidad delante de Dios. Y por eso, hermanos, estaba allí la mano cansada. Dice la Biblia que mientras más deseas, más te distraes. Pero sí es importante que las manos se cansaban. Seguimos con ese centro. Entonces dice la Biblia, sucedía que cuando Moisés en verdad alzaba su mano, Israel prevalecía. Cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Y las manos de Moisés se cansaban. Ahora, entiende algo, hermano, esto es para directamente su persona, mi persona. No vaya a buscar a otro, no vaya a buscar a la historia, no se vaya a lo que sucedía allá, que eran nada más ellos. Yo quiero que esto lo tome muy personal para usted. Dice la Biblia, no lo digo yo, que cuando Moisés se le cansaban las manos, no estaba Dios diciendo: ¡se le están cansando las manos! ¡Ayúdenlo! No estaba el pastor o el mismo Moisés, no estaba: ¡ayúdenme! ¿Qué les pasa? ¡Reaccionen! ¡Despierten! ¡Dale! ¡Se me estamos perdiendo! ¡Se está muriendo la gente!
no hay que suplicarte, no hay que robarte, no hay que estar detrás de ti. Si el pastor no me dice no voy, yo no voy a hacer caso al pastor. Y aquello, no, Dios mío, ¿hasta cuándo madurará la gente? Y entenderá que Lois y Ur vieron la necesidad y fueron, no esperaron que nadie les dijera nada. Había una necesidad, estaban perdiendo la guerra, estaba muriendo la gente, había sangre derramada, y no le dolía eso, era su pueblo, hay que ayudarle, hay que levantar las manos. No, aquí la gente no es así. Bueno, que no manda, y que yo no lo vi. Que no me voy a apoyar. Yo no voy a hacer eso. Yo estoy muy ocupado. No, eso no es para mí. Dios mío. No, pueblo de Dios. Hay que entender que hay que sostener esas manos. Hay que entender que hay una responsabilidad como cristianos. Hay que entender que hay que apoyar esas manos para que haya victoria. No predico para que te molestes, predico para que te duela y entiendas lo que realmente está sucediendo en la lo que realmente está sucediendo en el mundo. Almas día tras día, segundo tras segundo, yendo al infierno. Y el enemigo burlándose y ganando, porque no hay gente que vea la necesidad, que le duela las almas. No hay gente que entienda que de verdad hay que estar unidos, apoyando y batallando en la obra de Dios. Oh, hermano, qué dolor tan grande que todavía haya tanta apatía, tanta indiferencia, tanta ociosidad, tanta maldad aún en el pueblo de Dios. No debería ser así. Ellos simplemente accionaron. Oye, está bajando la mano, está perdiendo la batalla. Rápidamente nadie les dijo nada. Salieron corriendo, buscaron la piedra, sentaron a Moisés y uno se puso a un lado. Nadie les dijo nada. Solamente coordinaron por ver la necesidad, porque le dolía las almas que estaban muriendo allí. Era su pueblo, era un dolor igual en conjunto. Y se pone el otro, y se pone este, y levantan, y hasta el final, más o menos 6 horas de batalla. Y allí sosteniendo. Yo entiendo que hay cansancio, yo entiendo que a veces provoca bajar las manos, pero no podemos dar un chance al enemigo. Hay que levantar las manos, hay que ayudar en la obra. Ya basta de jugar a cristiano y no ser cristiano. No debería ser así. Por eso, hermanos, normalmente deberíamos accionar. No debería empujar a nadie, porque el empujar o el jalar la cuerda, si se jala muy duro, se revienta. Y si no se jala, se queda en el sitio. Y así estamos viendo. El Señor, si le jala un poquito a una persona, se amarga y se va. Si no le jala, no hacemos nada. ¿Qué hago, Señor? Se ponen amargados, se molestan. Yo no sé qué hacer. Ya no sé qué decir. De tanto que hay que hacer. Y aún así deberíamos responder. Amén, hermano. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, es importante por lo que tomaron una piedra. Hermanos, hay que entender que hoy en día deberíamos hacer como dice el Señor a aquellos discípulos. Los discípulos, Señor, le dio de comer. Señor, ¿a dónde vamos a dormir? Señor, ¿qué vamos a hacer? No, mira, date cuenta, alza la mirada. Alza la mirada. 4 o 3 veces. Y mira los campos que ya están listos para la siega. Nosotros tenemos que ir a la batalla y tenemos que orar y tenemos que apoyar. Ya todo está listo por el Señor. Ya hizo su obra majestuosa, su obra preciosa en la cruz. Solamente están sus hijos, los cristianos, buscando la batalla, ir a la batalla, reclamando al Señor y apoyando la obra de Dios. Hermanos, si no, no hay victoria. ¿Cuándo vamos a unirnos para eso? Y yo sé que estamos haciendo algo para el Señor. Y yo sé que estamos allí en la batalla. Y yo sé que estamos clamando también. Pero no es algunos hermanos, es toda la iglesia. Hermanos, si
principio había grandes pérdidas. Estamos aquí, hermano. Ahora, dice la Biblia en el versículo 13, dice, y Josué deshizo, hermanos, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Todos queremos victoria, todos queremos vencer, todos queremos ganar, pero sin sacrificio no se puede hacer. Si no estoy clamando, si no estoy peleando, si no estoy apoyando, hermanos, no es cuando te sobra. Hay gente que le gusta dar o aparentar, gente que diga, no, hermanos, esto es una batalla, hermano. Esto es constante, esto es una lucha hasta que el Señor nos lleve, hermano. Estamos aquí, hermanos. Es importante que usted sea parte de la obra del Señor. Tres cosas te vengo a hablar. Tres cosas te vengo a hablar y dice, sostén al siervo del Señor. ¿Qué puedo hacer? Mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña, hermanos, número uno, tenlo siempre en mente. Si tú estás pensando siempre en esto, yo tengo que estar en la batalla, o yo tengo que estar clamando por esa batalla, o yo tengo que estar apoyando esa batalla, pero algo tengo que hacer porque esto, sin duda alguna, es una batalla hasta que el Señor me venga. Tenlo siempre en mente. Versículo 14 y 15 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, que no se olvide, que nadie se descuide, que todo el mundo lo sepa, de generación en generación, que no haya alguien que diga que no lo sabía. Todo el mundo debe saber, todo el mundo tiene que tenerlo siempre en mente. Y dice, y di a Josué que raeré de todo la memoria del valiente debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, ese altar me imagino que prevaleció por mucho tiempo, hermanos, y llamó su nombre Jehová es mi bandera, Jehová es. Hermanos, qué importante, todavía, hermanos, tenemos una bandera hasta en este país, y cuando la vemos ahorita en Venezuela, hay una memoria, hay un emblema, hay una imagen, pero yo quiero que entiendas que lo que Dios estaba diciendo allí, escribe este suceso, que esto jamás se olvide en la historia y está plasmado en el libro que jamás nadie ha podido borrar, en la bendita palabra del Señor, para que usted siempre, hermano, lo tenga en la mente, lo tenga en la memoria, que siempre tiene que pelear, que siempre tiene que orar y siempre tiene que apoyar. Escribe esto, porque este suceso, la iglesia de Cristo debe tenerlo siempre presente. Dice aquí, hermanos, según el Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Tenlo siempre presente, según el Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Amén, hermanos. ¿Sí estamos aprendiendo, hermanos? Sí estamos tomando allí, ¿verdad? Un entendimiento, pero para que no quede vacío, sino para que comprendamos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hermano. Que no es un mero historia, un mero cuento, sino que es la bendita palabra de Dios, que es eterna y que es por los siglos de los siglos, hermanos. 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra, hermanos, del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue que entre vosotros. Tiene que haber un clamor, porque, hermano, gente clamó por nuestra salvación, gente dobló rodillas por años para ver si Juan algún día fuese salvo. Gente oró y oró y oró para que cada uno de los que están aquí pueda llegar a la salvación. Hermano, la oración es eficaz, hermano, en los justos justificados por Cristo. Hermano, hay que clamar al Señor por esas almas. Hay que ver un fervor, una necesidad. Señor, traiga almas a la iglesia. Todavía hay apatía para tener a gente de la iglesia, para ir a tocar las puertas y indicar. No importa que me rechacen, yo sigo buscando y sigo buscando las almas, porque eso es una guerra espiritual. ¿Cuán importante es eso? Entendemos que de verdad es el plan de Dios. Filipenses 4, versículo 10. Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis prevenido vuestro cuidado de mí. Pablo le habla a la iglesia que está en Filipo. Iglesia, despierta. Iglesia, hay que apoyar la obra del Señor.
Señor. Es necesario que la obra del Señor continúe. No deja de ser tan mega espiritual, de decir que no, lloraré por ti. No tienen que hacer algo por la obra del Señor. Si no estás peleando, no estás clamando, pero eso se va a impulsar, o a pelear o a apoyar. Pero si quedarte sentado y decir que solo ora, eso no es de Dios. Es importante en gran manera me gocé del Señor, que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, dice Pablo, por lo cual también estaba solícito. O sea, ustedes sabían que tenían que hacerlo. Ustedes saben que tienen que apoyar la obra del Señor, pero os faltaba oportunidad. Yo creo que esta noche la oportunidad ya no falta. Lo que falta es responder. Porque la oportunidad era saber. La oportunidad era entender lo importante de la obra del Señor en cuanto a eso. No es un mero mensaje, no es algo para insinuar, mover, no. Es la palabra de Dios enseñándonos esta luz. O peleamos, o clamamos fervientemente, o apoyamos la obra del Señor. Y deberíamos estar todos incluidos en ello. Dice la Biblia, hermano, que era necesario hacerlo. Número dos. No ha terminado. Hay algunos que tienen tiempo en la iglesia y dicen, es que yo he hecho mucho. No ha terminado. Es que usted se supiera que yo me desgasté. No ha terminado. Hay unos ni siquiera han arrancado. No ha empezado. No van a ganar almas, no discipulan, ni siquiera apoyan misiones, no invierten en la obra de Dios, no oran. Yo no sé qué le pasa, Dios mío, pero esto no ha terminado. Versículo 16 dice, Éxodo capítulo 17, versículo 16. ¿Ven, hermanos? Dice la Biblia, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová tendrá guerra con Amalek, dice la Biblia, hermanos, de generación en generación. De generación en generación. Allá estaba, ¿verdad? El rey Saúl, ¿verdad? Y perdonó a esta gente. Parece que la historia dice, y da a entender, hermanos, que Amán, aquel enemigo, ¿verdad?, del pueblo de allá en Palestina, dice que el papá era Agageo, y aparentemente viene con un linaje del rey Agag. Hermanos, es importante comprender que cuando lo llevamos a este tiempo, hermanos, la guerra no ha terminado. Termina cuando el Señor venga por su iglesia. La iglesia debe estar en la línea de batalla. La iglesia debe estar clamando por esas almas que no busquen, esas almas que no busquen lo mismo, esas almas que dejen que no fui con la iglesia para predicar, esas almas que no quedan teniendo esos niños que son el futuro y que necesitan la salvación y las instrucciones. En la iglesia debe estar, hermano, esas personas que todavía no han entendido su importancia en participar, en apoyar, en invertir para Dios. Hermanos, es tan necesario hacer cada una de ellas. Número 2 dice entonces, hermanos, que no ha terminado. Hebreos 9:27 dice que Hebreos 9:27, hermano, ¿qué dice? Predicadores, que mueran una sola vez y después que, hermanos, todo el mundo va a tener un juicio y muchos de ellos van a ir al infierno, hermano. Y aquí debe estar el pueblo de Dios en lo que batalla para que la gente no vaya al infierno. Somos nosotros comandados por nuestro Señor. Él es nuestro rey. Él nos manda a ir a la batalla, hermano. Así como Moisés le dice a Josué, por Dios, porque siempre ha sido por Dios. Josué, reúnete, hombres, y aquí está diciendo Dios. Vamos a reunirnos los hermanos de la iglesia y vamos a ir a pelear. Ese es el trabajo de la iglesia. No es que van a dar una espada, la espada que tú tienes la pica, y esa es la que debemos ir para pelear contra Satanás. Robarle las almas, hermano. Pero esto, hermanos, no ha terminado. Número 3. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 25. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 25,
versículos 17 y 18. Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 y 18. Cuando llegue allí, por favor, con amén. Léala. Deuteronomio 25, 17 y 18 dice así la palabra de Dios. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Esa es esa batalla, saliendo apenas de Egipto, su primera batalla, hermano. Y dice la Biblia, de cómo te salió el encuentro en el camino. Mira lo que dice, lo que hizo y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Hermanos, que el enemigo no tome ventaja. El enemigo está esperando que tú te descuides. El enemigo está esperando que usted esté cansado, débil, y lo va a tomar por la retaguardia. Descuidado quiere decir eso. Cuando usted está de espaldas, lo atacan aquí, es que lo toman por sorpresa. Y eso es lo que sucede con cada uno de los hermanos, que por eso muestra una cara que Dios mío, Dios me lo guarde y me lo bendiga, que es una cara de derrota, una cara de destruido. ¿Por qué? Porque está descuidado espiritualmente y está tomando ventaja el enemigo. No, hermanos, no debería ser así. No debería ser así. Usted sabe muy bien de lo que estoy hablando. Y la Biblia dice, mira, recuerda lo que sucedió en aquel tiempo, que tomó ventaja el enemigo, porque el pueblo de Dios, hermano, estaba débil, cansado y trabajado. ¿Cree usted que debemos orar para pedir fuerzas a Dios? ¿Cree usted que debemos dejar la apatía y dejar el desánimo, involucrarnos directo y de frente en la obra de Dios? Claro que lo tenemos que hacer, porque si no, va a ser desastre. Sabrás con su iglesia. Desastres. Gente ya no está viniendo. Gente está entregándose al mundo. Gente está unida en el pecado. Y usted tratando de, hermanos, quizás aquí mismo, en este mismo lugar, estará cansado, trabajado y débil. No, hermanos, no debería ser así. Que el enemigo no tome ventaja. No dejemos, hermanos, de sostener las cuerdas. No debemos, hermanos, usted y yo no debemos escuchar a otros para debilitarnos. Hermanos, no debemos escuchar ni siquiera nuestra propia carne. Hermanos, la palabra de Dios debería llegar a cada lugar. Esa es una guerra espiritual. Entiendan, hermano, lo gran importante que es usted. Que Dios no tomó un grupo para que esté apartado, que esté mirando lo que estaba sucediendo, hermano. Unos estaban peleando, otros estaban ¿qué? Y otros estaban ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sostén al siervo del Señor. Padre, te doy las gracias, Señor. Ven, Padre, gran oportunidad tenemos, Señor. Hemos fallado, Señor. Estamos quizás, Señor, en este preciso momento, en esta noche, descuidados, Señor, trabajados, quizás débiles, Señor, y si el enemigo está agarrando ventajas, porque deberíamos estar en la línea de batalla, deberíamos estar clamando a ti, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, en esta guerra. Y debería muchos de los que estamos aquí estar apoyando, alzando esas manos, mi Dios, alzando esas manos para que se mantenga en alto la batalla, Señor. Ayúdenos, Señor, a entender que cada misionero, que cada obra, aún esta obra de Manales, Señor, se necesita de verdad que estemos o peleando, orando o ayudando, Señor. No es para algunos. No es, mi Dios, que si yo no quiero, no, Señor, todos deberíamos estar involucrados, porque de eso se trata ser cristiano, de eso se trata ser llamado por Dios, para ir a la batalla,
para ir a luchar contra el enemigo que está haciendo desastre en los hogares. La gente trata de justificar y culpar a otro cuando no entiende que es el pecado que está hundiendo y quebrantando las familias. Es el pecado que está destruyendo los hogares. Es el enemigo que está atacando a la familia de la iglesia. Estamos pensando tonterías y no dándonos cuenta que el enemigo agarra ventaja. Y Dios quiere que siempre lo tengamos presente este suceso, para que unos estén peleando, otros estén clamando, y hay que clamar, 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 hasta el último día que Dios nos permita estar aquí en la tierra. Mi querido hermano, tenemos que de verdad entender que hay que apoyar, hay que sostener, hay que dar, hay que invertir. Hay tanto por hacer, hermano. Hay tantas cosas, necesidades, lugares que no está la obra del Señor y estamos dormidos. De sitios aquí mismo en Guanare que no hemos llegado. De misioneros que están pensando ya en devolverse. Otros se han devuelto, otros se les ha destruido por no tener cómo atacar y cómo sostener. Otros están en enfermedades, de tanto pensar y luchar sin fuerzas. Tantos pastores, esposas de pastores, enfermos y con tantas dificultades, hijos con problemas, porque nadie quiere orar por ellos, porque nadie quiere entender que deberíamos apoyarlos y ayudarlos en eso tan difícil al cual fueron llamados. Mi hermano, es nuestro trabajo como iglesia. Si Dios toca tu vida, por favor, habla con Dios, haz algo, hermano. No puedes quedarte apartado neutral, porque eso dice la Biblia que también es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Responde a Dios, habla con Dios, carga tu corazón, clama al Señor, que hagamos más, mucho más para la obra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad y hablar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, de verdad a hacer más para ti, Señor. Por favor, te lo rogamos, Señor. Déjame en tu mano,